Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast Emprendiversos. Yo soy Nick. Chicos, bienvenidos, un gusto tenerlos. Soy Amanda. Chicos, nuevamente bienvenidos a esta segunda temporada. Yo soy Luis y este día tenemos una invitada, una gran invitada. Bienvenida Evelyn Loor. Es nuestra especial del inicio de la segunda temporada. Evelyn, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer tenerlos. Preséntate. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, realmente estás inaugurando nuestra segunda temporada y el nuevo set también. Espero que sea de tu agrado. Bueno, yo agradezco mucho por la invitación, me siento muy honrada de estar aquí. Bueno, yo soy Evelyn Loor, soy abogada y cuéntenme, ¿qué desean saber? Para iniciar, antes de empezar a temas legales y como tal, coméntanos un poco a qué te dedicas y un poco tu trayectoria también en este mundo en el que nos vas a compartir el día de hoy. En el mundo legal, porque yo tengo una vida pasada también de otra profesión. Ok, para especificar en el mundo legal. Todos tenemos un oscuro pasado. Sí. Pero el mío no es oscuro, solo es otra vida, Pasado, un pasado. ¿Cómo esa decisión de tomar esta carrera de leyes? La decisión de tomar la carrera de leyes. A ver, primero hablemos de mi primera profesión. Yo he sido músico, profesor de música, encargado de orquestas, coros, etc. También pinto, o sea, yo soy artista. Y dentro del tema del arte también me gusta mucho escribir, leer, el tema creativo. Mi padre siempre me dijo que la música me iba a servir para subsistir hasta que termine la carrera universitaria que yo quisiera escoger. Porque, bueno, vivimos en un país donde no está tan desarrollado la industria del arte, no el arte como tal. Yo creo que, bueno, eso es otro tema, por otro podcast. Pero, el tema de vivir con una profesión tradicional. ¿Y cómo es el tema del derecho? Bueno, desde que estaba en el colegio, en los viejos tiempos, cuenta la leyenda, que uno tenía que escoger la especialización en el colegio. Ahora creo que volvió a este tema porque antes era ciencia general y eso. Creo que se sigue manteniendo. No, ahora ya escoges O sea, la especialidad. hay una especialidad a partir del cuarto año. Ya, creo pero que en mi es. época tenías que escoger la especialidad y te hacían el test vocacional y todo en el colegio. Entonces, lo bueno y lo malo es ser buena para muchas cosas o para casi todo. Entonces, a mí me salió en ese test vocacional que yo podía hacer lo que sea, medicina, físico, lo que sea. Una niña prodigio. Prodigio, pero Digamos que tenías todas las destrezas. hacía la tarea, Ok. ya. Me portaba bien. Entonces, podía hacer cualquiera de esas cosas menos contabilidad porque nunca me cuadraba. No sé, tal vez yo era muy distraída en el tema de que quería estar creando cosas o eso, ¿ya? Y me aburría fácil. No sé si de repente tenía hiperactividad o una cosa así. Tal vez, Creo ¿no? que tenías esa necesidad tal vez de buscar hacer muchas actividades. Que estar haciendo siempre algo, eso. ¿Y el deporte? Yo, como ustedes me ven... Ah, bueno, esa es otra vida pasada. La mujer de las muchas vidas. Ajá. Ya, Un gato es ella. Sí. No, o sea, yo practicaba básquet en la escuela y estaba en la selección y Ya. todo. Mi papá siempre me inculcó esto de ser disciplinado y estar en el deporte, pero también dibujaba y entonces hice un concurso, gané a nivel de Guayaquil cuando estaba en la primaria, entonces ahí me encaucé en el arte, ya me metí a estudiar en el conservatorio y llegó un momento que tuve que decidir, entonces tuve que dejar las otras actividades para poderme dedicar a estas disciplinas. Incluso entre las artes, entre la música y la pintura, tuve que escoger la música y tuve que dejar la pintura. ¿En qué momento entonces nació esto de las leyes? Ya, es que a eso iba, estaba en el colegio, ¿no? En esa época que uno tiene que escoger su vocación, etcétera. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer FIMA. Ok. Y yo estudiaba en un colegio religioso de los denominados de monjas, ¿ya? Entonces... ya. Sí, sabemos de qué estás hablando. No, yo tengo mucho cariño al colegio, agradezco muchísimo mi formación. Yo creo que hoy en día es muy importante crecer con una idea de temor a Dios o tener unas normas de conducta más que nada, ¿no? Tratando de tener una mente súper abierta. Entonces vino la madre, la rectora, y me dijo, mijito, usted es muy buena para hablar, usted debería hacer sociales. Y en ese entonces, bueno, y hasta ahora creo que se estigmatiza que los sociales somos vagos y que ni sé qué. Yo los quiero ver a los ingenieros realmente redactar un escrito, ¿verdad? O algo. Es que no pueden escribir. Ajá, No, escribir. Todos ya.
escribir realmente es complicado, es un arte, tiene su técnica, su ciencia, más que nada los abogados que manejamos el tema de argumentación jurídica, la estructuración del pensamiento, los métodos de interpretación, pero bueno. Y el eso ya- léxico también debe ser bastante amplio. Sabes que en algún momento fui scout también. Oye, Ya. ¿sabes qué? ¿Qué no Yo ha sido? también. La pregunta aquí no es qué ha sido, sino qué no ha sido, Evelyn. Por respeto a la audiencia no voy a decirles que no he sido, ya. No, pero yo estaba, ¿no? Con mis amigos scouts, haciendo las cosas que los scouts hacen, dejar el mundo en mejores condiciones y formar a jóvenes. Siempre Entonces, listo, siempre listo. Claro, siempre Siempre listos. listo. Sí, más que los boinas verdes. Ya bueno. Ok, sí, sigamos. Los boinas Continúa. verdes yo creo que es para niños scouts grandes, pero eso es otro tema, también es otro podcast, ¿ya? Claro. Ya, entonces... Deja de probarlo, deja de probarlo. Una vez que lo pruebes ahí, tu distinción tendrá. ¿Qué cosa? Boina verde. Pues. Ah, ya pasó, ya pasó. Ya fue. Pero ya, cuéntanos. Bueno, Mira, ahí, Reyes. tú mencionaste el tema del léxico. Yo me acuerdo que yo en ese entonces estaba estudiando Derecho y me decían, tú tienes como un tic nervioso, así, ¿En serio? de hablar así, de utilizar esas palabras rebuscadas. Y no es el tema de que uno tenga un tic o que se quiera hacer la interesante en mi caso. El tema es que cuando uno va leyendo, uno va adquiriendo indirectamente todo este vocabulario y este léxico. Entonces, el Correcto. abogado se forma durante toda su carrera leyendo y cambia tu vocabulario. No es que, oh, mágico, naciste para ser abogado, entonces ya vas a hablar así como hablan los abogados. No, es la formación que te dan, porque realmente tienes que leer muchas cosas para poder entender y estructurar tu pensamiento. Entonces ahí viene el tema de hablar como abogado y tener esa actitud de abogado. Pero bueno, desde el colegio a mí me gustaba mucho, relacionado con el tema de las artes, componer canciones, ¿no? Siempre en los colegios religiosos hacían el festival a la canción de la Virgen María, a la canción de Don Bosco, lo que sea. Ajá, ¿ya? sí, Entonces a sus patrones. nos inculcaban mucho el tema de la creatividad, lo cual agradezco muchísimo porque hasta ahora me sirve en la profesión. Entonces ahí yo analizaba las sílabas métricas y cambiaba la letra y todo. Y bueno, vieron esa cuestión en mí, también eso indirectamente desarrolló el tema de la disertación, de hablar. Yo era una persona que no tenía miedo de hablar en público, siempre tuve esta inclinación en temas políticos, pero no tanto por ser el líder o llamar la atención, sino más bien por buscar ayudar a las personas a través de un cargo o un puesto, incluso estando desde el colegio, que eso también ayudó mucho la formación scout y todo. Entonces todo confluyó a que un día estuviera sentada con el rector del colegio y me dijo, mijito, usted tiene que estudiar algo de ciencias sociales porque es muy buena hablando. Y bueno, el estigmatismo de, el estigma más bien de, que son los vagos de sociales, esto y lo otro, y tocar convencer a tus padres. En mi caso, gracias a Dios, mis padres siempre me dijeron, estudia lo que tú quieras. O sea, si vas a ser zapatero, o sea, no me dijeron zapatero, más bien tú me dijo otra persona, pero que seas el mejor. Ya, y si lo vas a hacer, métete de cabeza y hazlo. Entonces, bueno, escogí sociales y juntaron un grupo de 12 personas para abrir esa especialización que no se iba a abrir. Asimismo, la rectora las trajo. Y juntos éramos los 12 discípulos. Bueno. y bueno, en ese entonces, según yo, quería ser periodista, ¿no? Wow, Porque ¿en serio? sí, yo quería ser periodista porque uno andaba así en la moda, joven y todo. Y decía, ha de ser chévere el mundo del periodismo. Es Yo más o ni por menos- aquí. Es más o menos ahora en la actualidad que las personas que buscan el perfil de ser influencers, creadores de contenido, lo están Era, buscando como profesión. En esa Sí. época no existía Pero- la idea de Una ser fiebre influencer. momentánea, tal vez. Era como el influencer de esos tiempos. Todo el mundo como quería ser comunicador social y meterse a Claro, trabajar lo más y- pro era Sí, sí, Eh, hubo un punto ingresar, en que fue un boom. Sí. Ajá. ingresar a estudiar el ITV y luego ver Claro. que uno entra de Coaviso en ese canal y ese era así, lo máximo, ¿no? Y yo decía, bueno, ese era el camino. Luego pasó que yo fui mamá joven, ¿no? Y tuve que afrontar ciertos temas jurídicos siendo mamá joven, que me apoyó mucho mi familia, ya me hice cargo de mi vida y de otra vida más, y vi necesario conocer y saber el derecho, ¿ya? Ahí fue tu impulso. Entonces me vi involucrada en estos temas, comencé a visitar las cortes y todo, y me gustó. Qué bacán. Me gustó y dije,
Y comencé por un caso concreto a estudiar una norma sin saber derecho ni nada, ¿no? Comencé a estudiar la norma y dije, sí me gusta esto, leer los artículos y eso, ¿no? Pero ya estaba con mi hija joven, mi papá había fallecido unos años antes y no tenía todo el apoyo económico. Pero dije, no, voy a estudiar en esa universidad y porque voy a estudiar derecho y voy a estudiar en la mejor universidad. Y no me preguntes cómo, pero con muchas dificultades lo conseguí. Ya en la universidad privada que yo quería, luego tuve que cambiarme a una universidad pública y en su momento me entristeció mucho porque en ese entonces en un aula de 40 personas estudian 120 personas, recibían clases parados. Tú para poder recibir clases a las 6 de la tarde tenías que ir a las 4 para coger banca, porque si no, no tenías donde sentarse y tenías que tomar clases de 6 a 10 y media. Esa era la educación pública. Yo me acuerdo de ver compañeros en los pasillos parados escuchando lo lejos del profesor. Esa era la educación pública. Entonces, en ese entonces lo que tú buscabas era entrar en una universidad privada para poder tener una educación de calidad. Bueno, al final hice mis 7 semestres en universidad privada, luego terminé en universidad pública, no voy a decir en qué ciudad, pero luego de varias acciones de protección me gradué. Somos de Guayaquil, por si acaso. Mencionaste que fuiste mamá joven. ¿A qué edad fuiste mamá? A los 17 años y medio. 17 años y medio. ¿Tú? Tuvo que ser una decisión bastante valiente de tu parte. No sé si valiente o no, pero era lo que yo entendía que tenía que hacer y punto. Como tu sentido de responsabilidad. No sé, era lo natural, o sea, era lo que tenía que hacer. Lo digo, ¿sabes por qué? Porque hay muchas personas que pertenecen a esta comunidad de emprendiversos, ¿verdad? Y que tal vez quieren emprender algo, ¿verdad? O quieren tomar rienda de su vida en la parte profesional, pero aún no se lanzan por el hecho de que son mamás. Entonces es un tabú aún en nuestra sociedad. Porque tienes que quedarte en casa, porque tienes que cuidar al bebé, porque te ven a veces mal cuando te vas a trabajar y te quedas horas fuera de casa, y quién cuida a tu nene. Entonces, eso. ¿Cómo lo manejaste tú? Bueno, el tema es que yo tenía un objetivo fijo. Yo quería ser abogada. Y sea como sea, yo lo iba a lograr. Ya hubieron personas que me dijeron, dedícate a criar a tu hijo y luego piensas en estudiar. Y yo pensaba, ¿qué imagen le puedo dar a mi hijo? Porque yo pienso que él tiene que ver un punto a seguir, a admirar a alguien. Y yo quería que él tuviera la misma formación que yo tuve, mínimo. Y si yo podía, darle un poco más. Entonces eso yo no lo iba a lograr si yo no me esforzaba no solamente en trabajar, porque cualquiera puede trabajar de cualquier cosa, ya sea de manera solo para alguien y lograr llenar una refrigeradora y ponerle en la escuela fiscal número 365 Patria del Mañana o ponerle en una escuelita particular, pero el tema es poder progresar en la vida. Entonces yo dije, yo menos de lo que mis padres me dieron no le puedo dar. Y si mis padres me dieron hasta aquí, yo a él tengo que darle un poco más. Y ese era mi punto de esfuerzo. O sea, antes de quedar embarazado mi hijo, yo ya tenía mis proyecciones, ¿no? Yo voy a honrar el esfuerzo de mis padres, que me han dado educación. O sea, mi padre vino de una casa de caña, de Manabí. Y si él pudo venir a Guayaquil, hacer su vida, tener una casa de cemento, darme educación en un colegio privado, yo no podía darle menos a mi hijo. Ya, o a mi familia, que en este caso yo me quedé a cargo de mi mamá hasta ahora, yo soy hija única. Entonces, eso fue lo que a mí me llevó, y gracias por el apoyo de mis padres y la disciplina que me dieron, de que yo los primeros años que estudié Derecho trabajaba como profesora. Y en ese entonces los profesores podían trabajar 6 horas, 5 horas, y te pagaban un sueldo igual que un trabajador promedio que trabajaba las 8 horas. Entonces eso me estudió a dar clases en la mañana y yo iba a tomar clases en la noche, tarde. Que ahora ya no es así. No, porque vino un presidente que cambió todo eso y dijo, ¿por qué los profesores trabajan menos tiempo y ganan igual? Los que ganan sueldo básico, ¿no? Hizo esa reestructuración y ya los profesores tenían que trabajar 8 horas. Y puso obviamente más requisitos. Ah, ok. Ya bueno, yo con mi trabajo como profesora mantuve la casa, me pagué los estudios y así seguí adelante. Chéverísimo, la verdad. Ya. Pero bueno, no hablemos tanto de mí, vamos a hablar del tema del derecho, la profesión, o sea, y eso. Ya entrando un poco más en materia, para no perdernos tanto el hilo, o sea, nos conversaste un poco de cómo fue tu tema de determinación y lucha, de por qué ahora eres abogada, siendo músico, siendo scout, siendo Barbie. Artista plástica. La Barbie ecuatoriana, sí.
Ya no es la Barbie del sur, la Barbie del sur. Ok. Ya nos contaste sobre eso, pero ¿en qué momento te lanzaste tú? Bueno, no solo voy a ser abogada, sino que a tener mi propio estudio. Eso fue una decisión. Más allá de tener el estudio, en cambiar de profesión. Yo llegué a un momento de que ya tenía tantos años de experiencia como docente, como 12 años, 13 años. Y llegué a estar en buenas instituciones con una remuneración arriba del promedio. O sea, estaba cómoda. Pero sentí, o sea, dentro de mí, que me estaba estancando. Porque es como que ya llegaste a un punto y creo que la vida no se trata de llegar a un punto, sino se trata del camino, ¿no? Y seguir progresando. O sea, si tú no evolucionas constantemente, te estancas. Entonces, estaba en esa disyuntiva existencial. Y bueno, yo luego, como les comenté, de las demandas y eso, pude obtener mi título registrado y todo en el 2018, que yo tenía que haberlo tenido en el 2014, pero bueno, pasaron cosas ajenas a mi voluntad y que no puedo controlar, pero es el sistema, ¿no? Bueno, salió mi título, un año más permanecí trabajando como docente y ahí me metí a hacer mi primer concurso para prestar mis servicios como abogada externa a las instituciones públicas para recuperación de deuda. En ese entonces no sabía mucho porque no tenía la experiencia, por ahí había tenido las prácticas y eso previo a graduarme, pero me encerré un mes a estudiar de memoria y aprobé el concurso, ¿ya? Y comencé a hacer mis temas jurídicos por ahí. Yo recuerdo el valor de la firma de abogado, ¿no? Mi primer caso fue un tema penal, un tema de tenencia de artículo robado y todo. El caso se resolvió con un acta transaccional y todo, con la otra parte, pero mi primera firma costó $3.500. Y cuando yo firmé eso, yo lloré. O sea, se me salió la lágrima. Es como que al fin tengo lo que tanto me esforcé. O sea, obviamente no todos los escritos que firmamos valen $3.500, que valen $30, $100, 150, por si acaso. O sea. Pero, o sea, fue algo bonito que pasó, algo bastante simbólico y que marcó un antes y un después. Pero ahí tenía el típico miedo, ¿no? Así como cuando uno termina con alguien o pierde a alguien, están las fases del duelo, son las fases de dejar tu trabajo seguro, bajo dependencia, trabajando para otra persona e ir a trabajar para ti mismo, que lo llaman emprendimiento o lo que sea. Para mí es dejar el yugo del proletariado, de estar sometido a una persona y ser libre, porque al final, en otros términos, porque es que la gente lo ve así, lo ve como que si no trabajo para una persona, no voy a tener cómo sobrevivir y yo necesito esos ingresos. Pero lo que no ve la gente es que vas a estar limitado por siempre, haciendo y cumpliendo los sueños de otras personas o las metas de otras personas en vez de cumplir los tuyos. Suena hermoso y maravilloso y romántico, pero también hacer los tuyos cuesta. No solamente dinero, cuesta estrategia, cuesta preocupación, cuesta mantenerte firme. Tiempo a la par de que tienes que sobrevivir, comer y satisfacer estos gastos, como es en mi caso, ¿no? Que tengo a cargo 2 personas. Bueno, la pandemia realmente me obligó. O sea, debo confesarlo. Es ahí donde tomaste la decisión. O sea, no la tomé, me obligó, pues. Porque ya, muchos yo salí de trabajar. Con temas de pandemia, todas las personas tuvimos que rediseñarnos en algún momento. La pandemia fue el 2020, entonces todo mi trabajo jurídico como abogada externa en el 2019 me ayudó a sobrevivir la pandemia. Ni siquiera la docencia, ya como abogada. Y bueno, fue una situación que la vida me obligó y comencé a trabajar en mis casos. El tema también que se menciona, ¿no? Que mi emprendimiento, que soy emprendedor. El tema del abogado es que la naturaleza de los servicios que prestas es de que tú ya eres un emprendedor. ¿Ya? Lo bueno de ser abogado es que tus servicios son así, se monetizan individualmente, entonces la gente no se da cuenta que tu nombre o tú mismo eres una marca y la gente no trabaja en su marca como tal, o si lo hace indirectamente. ¿Ya? Yo quiero hacerte una consulta. Para todas las personas que se gradúan de abogados y son jóvenes, ¿no? Y están ahí con su título en la mano, pero no saben qué hacer. ¿Cómo, y sobre todo, no es que no sabes qué hacer, sino cómo tú te diferencias de tu competidor, que igual puede ser un pro en leyes,
pero no se sabe vender. Claro, y este mercado de abogados está totalmente saturado. O sea, Sí. Está saturado, hay muchos abogados, pero no todos saben o no todos lo hacen bien. Ese es el punto que primero tiene que tener en claro un abogado. Hay nichos en los que se pueden dedicar. Por ejemplo, el tema de propiedad intelectual, el tema de las recuperaciones de deudas. Especializan en un área específica. Claro que sí. A ver, asumo que pues, tienes que estar en es constante que conocimiento el derecho es sumamente amplio, así como tienen el prendiverso, hay el derecho versos, no sé. Ya hay El derecho un a mundo. eso me encantó. Primero tienes el derecho público o derecho privado. Entonces la primera decisión que tienes que tomar es que si quieres ser un servidor público de carrera, y dentro del derecho público hay muchas otras ramas, hay tributario, administrativo, hay el tema de coactivas y todo ese tema de cosas. Y cada uno de esos tiene full ramas. ¿En cuál te especializas tú? Ya, espérese. Impaciente, Qué impaciente. Me emociono. Ya, luego está en el sector privado. En el sector privado vas a tener el tema de familia, civil, laboral, penal. bueno, penal, un sinnúmero de cosas, ya. Y cuando tú vas estudiando en la universidad, tú más o menos vas sabiendo lo que te gusta. Creo que todos los que empezamos a estudiar para abogados, la primera referencia que tenemos es la típica película norteamericana donde está el superabogado interrogando a los testigos y logra que sea el culpable de los jurados. Eso sí no es en Ecuador. O sea, sí, obviamente tienes que tener un alto nivel de disertación y todo, y a todos nos va a gustar el derecho penal, a mí me encanta, pero en este medio hay que pensársela, sobre todo si quieres, no sé, Vivir. Yo pienso que la referencia más conocida en cuanto a estas series y películas puede ser La Ley y el Orden. yo lo único que puedo decir es que yo prefiero trabajar más e irme a dormir tranquila. Ok. Ya, yo creo que eso no tiene precio, o sea, yo puedo irme a caminar donde sea, o sea, dentro de un lugar medianamente seguro, ¿no? Desde la realidad del Ecuador, y sé que no es que me van a estar buscando, cosas así, ya, entonces, por ese lado Con manos tranquila. limpias, como dices. Ya, entonces, yo por ahí les fui comentando que, bueno, para graduarme en la universidad tuve que poner algunas demandas, y yo también estoy en universidad pública y privada, entonces, es como que conozco la realidad de la vida, ¿no? De la gente que tiene sus condiciones y facilidades y personas común denominador en el Ecuador. Entonces he tenido compañeros incluso que tienen problemas de ortografía de primaria. Ya, pero eso no es culpa tanto de la universidad, es culpa de la escuela y del colegio que no se articula con la educación universitaria. Y evidentemente los que están en universidad privada vienen de colegios por lo general privados que tienen otro tipo de formación. Ya, también el tema del trato. Y ahí aprendí a defenderme en la institución pública y me tocó la fuerza aprender derecho administrativo y derecho constitucional, que es el amor de mi vida. Yo amo el derecho constitucional, los derechos humanos, y en el mercado las personas que me conocen saben que soy especializada en eso y me buscan. Okay. Ya todos los trabajadores de instituciones públicas tienen un problema, me van a buscar, porque eso sí, respecto a cómo hago para vender mis servicios, en parte o en gran parte sigo utilizando el método antiguo, en el que de boca a boca te van recomendando. Porque ya, o sea, todo el mundo puede tener redes sociales, me refiero al tema del derecho, ¿no? Y te puedes hacer conocer y eso. Pero los abogados, más allá de vender servicios, venden confianza. Tú no sabes el servicio que te va a dar el abogado, pero si a ti te van a meter preso y estás involucrado en un proceso penal, tú pagas al mejor abogado que te ha recomendado, y si él te pide $7,000, tú se los pagas con tal de estar libre. ¿Por qué? Porque te da confianza. Por más que uno te cobre 700 y otro te cobre 7,000, tú te vas con el de 7,000. ¿Por qué? Por confianza. Entonces tú no dejas... Pero confianza es la reputación de que venía haciendo su trabajo. Pues, no solo la reputación, porque en el tema del derecho, yo pienso como cliente que tengo que contratar a alguien que sepa. Yo no voy a contratar a alguien de derecho penal que sea famoso por hacer derecho laboral y trabajador. No, pues, pero tu reputación de haber hecho un buen trabajo, pues. Porque si tú generas un buen trabajo, los clientes que estuvieron contigo, ¿verdad? Eso se hace de boca en boca, pues. Va tu fama. O Sí, tu pienso, reconocimiento. evidentemente es el buen trabajo y la fama o la reputación que tengas, pero también es el tema del conocimiento, la solvencia académica que le solemos llamar. E insisto, en el tema del derecho cuenta mucho la especialización. Ya, yo en estos años he tenido la oportunidad de obtener contratos con empresas,
que me dan sus montos fijos y aparte los que van saliendo de los casos, etcétera. Entonces me he ido especializando, además de derecho constitucional, en el tema laboral, societario, que tiene que ver con las constituciones de las empresas. Un tema que me gusta mucho también, el de propiedad intelectual, algo que empecé a hacer mucho al principio es familia, porque a mí me gusta mucho el tema social, ayudar a las personas, a los niños, entonces ha sido bastante chévere. Y como yo soy bastante estudiosa de las sentencias de la Corte Interamericana y de la Corte Constitucional, entonces me encanta así como que en las audiencias sacar en la sentencia tal, corte tal, dijo tal cosa y ganar los casos de esa manera. Ella no lee novelas, ella lee la Constitución. Así es, Ok. así es, así es. Genial. Yo te pregunto algo, cuando mencionaste tú que las cosas así no se viven en Ecuador como en las películas, exactamente, yo he escuchado que mucho se dice aquí que uno es culpable hasta que se demuestre lo contrario, y allá es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, es que una cosa es la realidad formal y otra es la realidad material, o sea, lo que pasa de verdad. En la realidad formal, de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, ¿ya? El artículo 76 habla acerca de los principios fundamentales del debido proceso, entre ellos la presunción de inocencia. Y aquí rige dentro del plano de la formalidad de que todos somos inocentes hasta que una sentencia de última instancia no indique lo contrario. Pero lo que pasa en la realidad es que ni bien estás inmerso en un proceso, ya te ponen como culpable. Por ejemplo, y yo sé que existe en nuestra legislación el interés superior del menor como un principio rector. Si yo tengo que escoger entre favorecer a un niño, a un adulto mayor, a una persona normal, ¿no? Mayor de edad, de 18 hasta 64 años, tengo que proteger primero al niño, ¿no? Y es lo que pasa mucho con las leyes de educación del sistema. Yo me acuerdo de un colegio, no voy a decir cuál, que me hicieron firmar, o no sé si no me acuerdo si me hicieron presentar una declaración juramentada que decía algo como que yo declaraba que no había estado inmersa en ningún proceso o denuncia de ningún padre de familia que me haya denunciado por violencia psicológica o algún tema, o no haya sido sancionada en el ámbito educativo, o que no esté inmersa en un proceso. Ese tema de no haber sido denunciada, o sea, ¿qué pasa si una alumna o un alumno no está de acuerdo con su calificación y sus papás tienen medios o la han educado de determinada manera y te denuncia? Porque cualquiera puede ir a denunciar. El día de mañana yo voy a denunciar porque tú me caes mal y te denuncio lo que me da la gana, pero eso no significa que tú seas culpable. Pero sí que te dañan la vida como profesores. Y lo que no entiendo cómo es nuestro sistema de educación tiene resoluciones y disposiciones normativas que disponen que si un determinado docente está involucrado siquiera en un proceso de investigación o denuncia a una persona, ya no puede ser docente. Y que sí pasa. Y ahí entra lo que te digo, ¿no? Y indirectamente ya eres culpable. Sí. Le pasó a alguien cercano que en el ejercicio de sus funciones como docente simplemente le dijo a una estudiante ya de bachillerato: por favor, póngase bien el uniforme, no se ponga el calentador tan abajo y no se remangue el calentador. No fue procesado por acoso sexual y mientras se duraba la investigación en la fiscalía le pusieron sanciones administrativas sin tener una sentencia a última instancia, y dentro de las sanciones le pusieron de que él no iba a poder ejercer cargo público de por vida. Entonces son cosas que no me parecen proporcionales. Yo sé que aquí en el Ecuador hay una realidad social de que el machismo está muy impregnado, las personas con desórdenes mentales, fijaciones, perversiones sexuales, como quieran llamarlo la ciudadanía. Es real, ¿no? Que hay abusos sexuales a los niños, no solo en el ámbito de la familia, de las casas, en la calle, también en las escuelas. Eso ha existido, hay sentencias de la Corte Interamericana donde ha pasado. Pero pienso que hay un abuso también, ya por querer proteger mucho a los niños, también se deja en desventaja a los ciudadanos que tenemos derechos fundamentales. Entonces para eso están los constitucionalistas, para defenderlos. Ya, por eso a mí me gusta tanto la rama de constitucional, porque acá hay cualquier instancia la Constitución prevalece, ¿no? Se Se supone. prioriza. De acuerdo a la norma, pero en lo formal no pasa Se eso. supone. A ver, lo que pasa es que cómo nació este tema del derecho y las cortes y los jueces y todo. Hay un teórico que se llama Montesquieu, que te dice que la figura del juez
es realmente la boca de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que ante un caso concreto que le ponen al juez, ¿cómo resuelve el juez? No según su criterio, sino específicamente lo que dice la norma. Porque se supone que la norma tiene regulado, ya, el que se vista de amarillo lo voy a sancionar sin darle de comer esta semana. Es un ejemplo tonto, pero algo así funcionan las normas. Entonces se supone que el juez no va a decir, ya, si la sanción prevista en la norma es que no le den de comer, yo no voy a disponer que lo maten o que lo encierren 10 años. Ya, eso no. Pero el derecho constitucional te cambia totalmente las perspectivas porque tú aplicas principios en virtud del cual tú puedes expandir el derecho a una persona. Entonces, ese cambio, pese a que esta constitución es del 2008, estamos hoy 2024, ¿cuántos años han pasado? 2008, 18, 10... Han pasado 15 años alrededor, ¿verdad? 15 años y unos meses ya. Casi 16 años ya de esta constitución. Entonces los jueces todavía tienen esa mentalidad ya de casi del siglo pasado, pues de que haya solo lo que me dice la ley, pero en cambio acá tenemos que aplicar derechos humanos, principios, y eso es lo que todavía creo que no entienden los jueces. Imagino que tienen que haber escuchado mucho también del abuso de las garantías jurisdiccionales, del habeas corpus, que estoy preso Sí. y pongo habeas corpus y eso. Pero sí, es verdad, no hay gente que abusa, pero son necesarias también este tipo de acciones constitucionales, porque hay violaciones de los derechos humanos, como que te discriminen por ser mujer o te discriminen por tener una discapacidad o porque tienes cáncer y por eso te despiden de tu trabajo. Son cosas que tiene que revisar la justicia constitucional, entonces no creo que la solución a este problema sea, desaparezcamos porque hay delincuentes que usan habeas corpus y mecanismos extraordinarios, por decirlo de alguna manera, para que obtener lo que quieran a través del habeas corpus. Yo quiero hacerte una consulta. Tú me dices a mí que, bueno, viene pandemia y tú te lanzas de cabeza a tu sueño y porque te tocó, Con miedo. tenías que comer, tenías que buscar qué comer y fuiste a hacer este tema del estudio jurídico. Ok. No, primero, creo que todo abogado empieza con su oficinita, ¿ya? Ajá. Entonces, lo que a mí me funcionó mucho al principio es alquilar una oficina con otras personas, pero cada quien llevaba sus temas individuales. El cambio de mentalidad de depender de una persona a depender de tú mismo es duro. O sea, a mí, yo sí, o sea, soy honesta, sí me dio un poco de ansiedad en su momento, no sabía cómo manejarlo, pero alguna persona me dijo, y sin ánimo de ser muy religiosa o algo así, pero al menos a mí me sirvió para manejar mi tema emocional o enfrentar este desafío, porque de repente en las redes todos dicen, somos exitosos, somos lo máximo, pero es lo que quieren mostrar en las redes. Pero detrás del éxito hay momentos duros. Y ese fue uno de mis momentos duros. Entonces, esta persona me dijo, bueno, si las aves comen de la providencia del Señor, ¿por qué tú que eres más que un ave no vas a comer todos los días? Entonces yo dije, sí, no, verdad. Y ese tipo de pensamiento a mí me ayudó como que en los momentos de incertidumbre, porque todos los meses tenía incertidumbre de cómo voy a llegar al fin de mes. ¿Cómo buscaste a esos clientes? ¿Qué hiciste? Lo primero que hiciste. Mira, es que el tema es que yo me fui ganando una fama desde la universidad, ¿ya? Okay. Porque cuando yo demandé a la universidad, todo el mundo me decía que yo estaba loca. Ya, las autoridades me decían que yo estaba loca, que no tenía razón, dice qué, pero gracias a Dios soy súper necia. Y si yo creo algo, Gracias a Dios. lo hago. Diosito así. Ya. Si yo creo algo, lo hago. Y obviamente previo lo estudio, tampoco es que lo hago porque sí. O sea, lo estudio, yo sabía que tenía razón. Tal vez no conocía mucho la realidad, porque eso es otro tema, que en mi primer año de libre ejercicio sí me dio un bajón porque vi ciertas cosas irregulares que me disolucionaron mucho, hasta llegué a pensar que me había equivocado de carrera. Cosas turbias. No en sí por la profesión, sino porque cuando uno estudia, El escoge una sistema, carrera, por el sistema. lo último que se pone a pensar es cómo yo me voy a sentir en el medio que me voy a desenvolver. Ya eso no me pongo a pensar, uno es muy soñador, que sí, que la justicia... ¿Sabes por qué? Porque te pregunto esto. Alguien muy cercano, ¿verdad? Cuando ella le tocó ejercer, y estaba en un caso que, bueno, ella lo menciona así como las palabras por derecha, que por derecha era digamos que lo iba a ganar, ya, y estaba todo bien, era lo correcto, ya. En el sistema le empezaron a pedir que por Navidad pues tienen que donar tal cosa, que por esto y tienes que dar esto, y que ¿para qué? Para que esa demanda llegue en curso.
¿eso realmente pasa o solamente es cuando yo te pregunté por qué tú te diferencias de tu competencia o cómo te manejas tú en tu trabajo, ¿verdad? Es por eso, porque a la final, como hay tantos abogados, en el momento en el que tú sales o te acercas al, no sé cómo se llama esto, en Valdivia hay un edificio, pero tú ves a los abogados, tú ves a los abogados afuera. Con la credencial aquí colgadita. Correcto. Entonces, ¿cómo tú te diferencias de ellos ya? Yo entiendo, me dijiste dos cosas importantes y lo vamos a recapitular para que también la audiencia lo tenga presente. Primero, conocimiento y formación, porque era lo que, y obviamente basado en tus valores y tus principios. Pero estás en constante autoconocimiento, en constante formación académica. Ya. Primero que yo soy muy honesta con el cliente. Okay. Ya, yo jamás aseguro que voy a ganar algo. No porque no tenga la convicción de que lo pueda hacer. Primero que está prohibido en el Código Orgánico de la Función Judicial. Ningún abogado puede asegurar al cliente que va a ganar algo. Ya, y además de que es antiético. Yo lo que le puedo decir es que usted tiene altas posibilidades por esto y lo otro. En estricto derecho es totalmente procedente. Le puedo también presentar cuáles son las estrategias o vías, porque como les comenté, el derecho tiene muchas ramas. Entonces, un mismo problema puede tener soluciones o ámbitos a solucionar en distintas fases. Puede ser constitucional, penal, civil, etcétera, ¿no? Que yo puedo solucionar. Entonces les digo, estas son las vías, estas son las ventajas, desventajas. Con esta vía me demoro 4 años, aquí 2, aquí 1, y en función al tiempo también se plantean los honorarios. Y ese es otro tema, poder apreciar tu trabajo y no regalarlo, ¿no? Que por un lado tienes que comer, pero por otro lado nadie te pagó la pensión y por algo tú ya vas teniendo la experiencia y los conocimientos. Entonces, ¿por qué la persona me busca? Además de que soy totalmente transparente y ética al momento de hacer el contrato con el cliente, el pacto. El tema del servicio, el tema de estar pendiente de su caso, yo también le digo cuáles son los riesgos del caso. Ninguna persona puede estar exenta a que pasen cosas extraordinarias como lo que tú comentabas. No entiendo que te piden algo como para que prosigas el normal curso, la causa, pero existen instancias dentro del plano del estricto derecho. Si un juez de primera instancia hace algo irregular, tú puedes apelar y vas a un tribunal provincial, vas a una corte nacional, y mientras más tú vas avanzando el proceso en las altas cortes, más tiene que ser tu conocimiento y nivel de especialidad, ¿no? También el tema de que no todo problema tiene que judicializarse. También existen los medios alternativos de solución de conflictos. ¿Tú lo dices eso? La que demandó la universidad. Mira, yo no quise ser imprudente, pero ya que la está tocando. ¿Sabes qué? Yo tenía una pregunta en mi cabeza. Pero desde que iniciamos. Yo tenía una pregunta en mi cabeza desde que iniciamos el podcast. Y yo le iba a decir a ella, o sea, porque a mis amigos emprendedores, ¿no? ¿Cómo ellos hacen una recuperación de cartera si es que a un cliente no le quiere pagar? Pero, brother, si mi querida Evelyn demanda a la universidad, todo lo va a poder recuperar. Pues escríbanle que le recupera la cartera. Pero ganaste ese proceso con la universidad. Gané mis pretensiones, siempre me gradué. Porque mi problema era que no me querían dar matrícula. Okay. O sea, más allá de tener o no una sentencia a favor, que en su momento pasó, es el tema de que, a ver, si no quieres perder, tienes que no darme la razón. Y para no darme la razón, tienes que no violar mi derecho y darme lo que yo te estoy reclamando. Así de simple, ¿ya? Entonces, por eso digo que no todo tiene que ser con demanda o tienes que llegar a la última instancia. O sea, dentro de nuestro sistema de justicia se reconocen los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Dentro de un proceso iniciado podemos llegar en cualquier etapa a una conciliación antes de la sentencia. Previo a iniciar el proceso podemos ir a un centro de mediación o incluso podemos llegar a acuerdos privados con la asistencia de un abogado que va a proteger sus intereses y que va a plasmar en cada una de las cláusulas del documento lo que usted necesita, ¿ya? Y ya sé que suena así como que burlas y demando. No, la verdad yo más que burla estoy asombrada y qué valiente, o sea, mira, desde que tú entras, ¿verdad? Tienes una energía bastante fuerte, ya, es una mujer bastante poderosa, decimos nosotros, pero en el momento en el que tú cuentas tu historia, siempre has mantenido un enfoque y un propósito, o sea, tú estás enfocadísimo. La determinación. La determinación de ella es radical. Entonces, empezó desde muy chiquita, siendo mamá, estuvo súper enfocada en lo que quería, lo logró, continuó con su vida, vino pandemia, se rediseñó. Yo creo que parte... ¿Qué cosa Evelyn no puede hacer? Pregunto. No es eso, a ver, yo creo que... Y sabes que no solo la determinación así, sino que no es una determinación ciega, sino que también ve otras posibilidades
dentro de lo que ella quiere lograr. Resolver. Sí, exacto. Lo La que está- resuelve. está de La que moda. Ella resuelve, es la que resuelve. resuelve. Sí. O sea, literal nos pagan los abogados por resolver los problemas. Y bueno, ese es el tema, ¿no? Los problemas siempre van a haber, pero tienes que hallar vía A, vía B, vía C y eso. No enfocarte tanto en el problema, sino seguir. A ver, ¿qué es lo que pienso que a mí en lo personal también me ha ayudado mucho? Es mi formación como músico. ¿Por qué? Porque tú para ser músico, para ser deportista, tienes que ser una persona disciplinada, tienes que practicar todos los días. O sea, yo llegué a practicar un instrumento de 6 a 8 horas diarias. Entonces, eso me llevó a mí a tener altos umbrales de manejo de la frustración, de la incomodidad y la perseverancia. Entonces, esto yo lo he aplicado también a mi vida. Ok, no me resulta de esta manera, entonces voy a hacer esta manera. Toco una puerta, no se me abre, toco la otra, hasta que en algún momento se va a abrir. Si yo quiero ser emprendedor en este mundo del derecho, es decir, estar como abogada en libre ejercicio, yo tengo que seccionar mis clientes. Primero, por el tema de que yo sé que soy buena, ¿ya? Entonces, eso va a ser mi propuesta de valor, que ahora dicen los de marketing que manejan redes, ¿ya? ¿Cuál es mi propuesta de valor? Entonces, yo tengo que también seccionar mis medios de ingresos como abogada en libre ejercicio. Primero, mis clientes esporádicos que me pueden llegar, ya sea por recomendación o por redes sociales. Segundo, y estos clientes van a ser ingresos variables. Segundo, yo puedo tener ingresos fijos, entonces yo tengo que tratar de ofrecer servicios corporativos a compañías que me den fee mensuales. Entonces eso me va a ayudar también a pagar los gastos operativos, porque evidentemente si ya prestas servicios no lo puedes hacer siempre en el Sweden Coffee o en tu casa o en un centro comercial. Tienes que tratar de darle al cliente también lo que se merece, la privacidad que se merece, tener una oficina, ir subiendo de sector, tener mayores comodidades. O sea, yo empecé con un escritorio, pero creo que mi persistencia me dio para luego poder alquilarme toda la oficina. Y hay que ser muy recursivo, es decir, resolver. Sí, en el mundo del emprendimiento, y bueno, que también aplica para este tema legal, eso se lo conoce como experiencia al consumidor. Entonces, ir mejorando esta experiencia al consumidor para que también genera más confianza y seriedad en tu trabajo. Otra cosa que creo que me ha ayudado mucho a mantenerme en el emprendimiento 2020-2024, ya son 4 años netamente de libre ejercicio. Actualmente también tengo un estudio jurídico, lo constituí legalmente y tengo áreas de servicio ya con personal y todo. Pero a ver, para llegar allá fue un camino, o sea, no fue casualidad, no fue que, ay, sí, la vida es buena conmigo, no, ha costado sacrificio, ha costado sentarme a pensar cómo voy a hacer las cosas y también se han dado. A ver, primero el tema de los ingresos. Segundo, algo que yo puedo recomendar mucho para los abogados en libre ejercicio es de que no traten de acaparar un caso ellos solos. Porque de repente nos puede llegar un caso de 20, 30, 100 trabajadores, 500 trabajadores, ¿no? A veces es importante empezarse a asociar, y este es otro tema importante a topar. ¿Cómo tú tomas la decisión de asociarse? ¿De qué manera jurídicamente? De repente, si yo me asocio con determinados especialistas de determinadas ramas de la materia que me pueden potenciar lo que yo ya sé, yo puedo hacer más trabajo, porque es imposible, porque va a llegar un momento que gracias a Dios te da mucho trabajo y no lo puedes hacer solo. Evidentemente tú estás en el caso, estás ahí con el cliente, pero no lo puedes hacer solo, entonces tú tienes que empezar también a relacionarte con las personas que van acorde a tus metas. Ya, entonces yo me empecé a relacionar con personas que están empezando a hacer una maestría, que son docentes universitarios, que están pensando en tener un crecimiento económico. También he sido docente universitaria, algo que me ha gustado muchísimo. Entonces, ponte ya, en un caso son $5,000. Si yo me asocio con una persona para hacer ese caso son $2,500. Pero de repente esa persona me ayuda a trabajar, me libera tiempo y yo puedo hacer otro caso. Y así al final del mes voy teniendo más ingresos. Es un ganar-ganar. Ya, pero hay gente que se enfoca, no, mientras más yo gane solito, más voy a ganar. Y no es así, hay que aprender a compartir. Lo importante es comer y dejar comer y que todos coman bien. ¿Ya? Ese es como que mi mentalidad. Sonó medio socialista tu comentario. No, pero, o sea, más allá del socialismo. El tema es que no te puedes quedar haciendo temas operativos todo el tiempo, ya también luego tienes que tener una mentalidad un poco gerencial. No puedes solamente hacer solas cosas, ya tienes que aprender a trabajar en equipo. Y este tema de socios es muy delicado porque... ¿Cómo te manejaste para poder tener tu primer socio? ¿Cómo fue esa experiencia?
Asociándome para casos concretos en materias concretas. Con una persona, temas laborales. Con otro, el tema tributario. Con el otro, propiedad horizontal. Con el otro, constitucional. Con el otro, temas públicos. Entonces, incluso a los abogados nos salen audiencias a veces varias al mismo día o al mismo tiempo. Entonces, uno necesita tener a la mano un profesional que sea de tu confianza, que te pueda ayudar y alguien que te retribuya, ¿no? Porque a veces esas personas también necesitan de ti y tú vas. Las personas con las que tú iniciaste cuando estabas ya ejerciendo, ¿verdad? Y te independizaste, ¿son las mismas que te acompañan a trabajar No. en equipo hasta ahora? No. O sea, los casos concretos sí, pero te refieres a la oficina. Ajá. No, porque ya cada quien coge su rama del negocio, de Ok. repente necesita una oficina en un lugar diferente y eso. O sea, Pero ¿tu socio es de tu misma rama o te alineaste con alguien que se especializa en otro ámbito? ya, es que a eso es lo que yo voy. Tú te puedes asociar para un caso concreto, un trabajo en concreto, o te puedes asociar con una persona para tener una rama, un negocio determinado, o te puedes asociar ya con una persona jurídica. Yo tengo colegas, amigos, y esto también les doy de consejo, de que ni bien encuentran a alguien con que asociarse, constituyen compañía. Y luego no les resulta porque nunca hablaron de cómo manejar el dinero o cómo atender al cliente o lo que sea, y luego tienen que liquidar la compañía y es un problema. Entonces yo al menos no me asocio a una compañía o algo. Yo primero necesito saber en un caso concreto cómo va comportándose la persona, porque de repente tú tienes un amigo de la universidad o de la vida que es maravilloso, que es el más académico y todo, pero resulta que la atención al cliente es una cosa, o si tiene necesidades no escatima en no dar el dinero completo, o simplemente no contesta y te hace quedar mal. Entonces, al menos para mí es importante, parte de lo que yo vendo es el servicio, y dentro del servicio no solamente está el tema jurídico, sino el tema de la calidad de los servicios, la atención. Eso para mí es sumamente importante. Y bueno, de ahí el cambio a personas jurídicas, el primero que tiene que pagar impuestos, ¿no? Entonces eso es algo duro, y hay gente que dice, no, yo no me alquilo mi oficina, no constituyo una compañía porque son más gastos, pero a veces hay que invertir. Y otro tema importante, ya eres muy exitoso, sabes el derecho y todo, pero por lo general aquí yo clasifico a las personas de dos maneras, o eres Smart Book o Smart Street. Ya que ese Smart Book, el chico inteligente, intelectual y todo. Pero ese tipo de perfil por lo general no sabe hacer negocios. A nosotros no nos educan para hacer negocios, para ver las oportunidades. Solo estamos esperando, ay, que nos lleguen porque yo soy bueno y soy el mejor graduado y tengo mi maestría en España, entonces ya me van a llegar los casos. O eres Smart Street. Aprendes a hacer negocios, aprendes a hallar oportunidades, aprendes a asociarse. Entonces, eso creo que es importantísimo en el mundo de los negocios. Y de ahí el tema del estudio jurídico, es difícil asociarse con una persona. Yo creo que la recomendación número 1 es que desde el principio delimiten los puntos, ¿no? De cómo atención al cliente, las áreas que van a hacer, cómo van a manejar el dinero y sobre todo cómo se va a disolver la sociedad o liquidar si es que ya no van a llegar a un acuerdo o cogen caminos separados. Podrían hacerlo también por fases, ¿no? Entonces, comienzas como abogado en libre ejercicio, te asocias para un caso concreto o luego te asocias solo para un negocio. Ya, voy a hacer, por ejemplo, dar servicio a las empresas, ya, asesorías de empresas. Solo eso, pero no estudio jurídico. Estudio jurídico igual comprende algo más. Es como una empresa. Sí, y aquí lo que yo me he dado cuenta, no sé si solo la cultura guayaquileña o decirla ecuatoriana, quieren contratar las empresas si es que eres estudio jurídico, no como abogado solito. Y es la misma persona que está detrás de todo. O sea, pero es una cuestión creo que ya cultural. Creo que le suena más bonito estudio jurídico, buró jurídico y eso. También tiene algo que ver con el management de la persona. Entonces, como que te categoriza en un nivel más alto, es decir, te estudio jurídico. Pero es que todo estudio jurídico tiene una estrella o un abogado que lo preside. Yo no sé si de repente es la idea del equipo o de tener una infraestructura física, de personal y todo, que le da más respaldo, pero en sí siempre lo importante es el abogado. ¿Ya? Eso, ¿qué más? Estarse formando y capacitando constantemente. El derecho es muy evolutivo. Si tú no te actualizas todos los días, ya te quedaste en el pasado. La mayoría de las profesiones. Y eso te lo dicen desde el preuniversitario, así que ya sabes a lo que te metes. Siempre estar ahí leyendo y todo. Evelyn, tengo una pregunta.
¿qué puntos son no negociables para ti? ¿Qué en la vida? ¿En qué? En el ámbito profesional. Para Evelyn, profesional. sí. El tema de la ética, el tema de, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un caso y la contraparte me ofrece más dinero? Eso para mí es innegociable. Y si ya es una presión de otra naturaleza, prefiero dejar el caso. 1000 veces. O sea, ese punto es no negociable. También el tema de no respetar los acuerdos, ¿no? Los acuerdos que tú haces para constituir una compañía, los acuerdos para un caso, ese punto para mí no es negociable. O aceptar un caso que sé que no está dentro de mis ámbitos de conocimientos o competencias, eso tampoco es negociable. Bueno, sabes que regresando un poco a lo que hablábamos sobre la justicia aquí en nuestro país y relacionado con los emprendedores, tú como emprendedor me muestro ahorita y digo, he pasado por varias situaciones ya en las que yo me he enmarcado y a veces me he sentido desprotegido por el sistema en el cual estamos ya como emprendedor. Digamos, pongamos el escenario que recién estoy empezando como emprendedor y ¿qué me sugieres hacer para yo defenderme ante situaciones diversas, adversas que pueden existir? ¿Qué me sugieres? Ya, emprendedor, primero, ¿qué servicio ofrece usted? ¿Me estás preguntando a mí? Sí. Ah, ya. Vamos a hacer este ejemplo, ¿ya? Sí, mira. Yo vendo accesorios, dispositivos médicos. Ok, usted vende. Sí. Y usted nomás factura y los vende. ¿O tiene un contrato? Facturo y los vendo. Sin contrato. Sin contrato. Ya. Entonces la primera recomendación es que haga un contrato. Ok. Donde se establezca, porque yo he escuchado mucho en este tema de equipos, insumos médicos o ascensores, no sé, ya, que importan. Entonces hay un tiempo en el cual hay que importar, la seguridad de la mercadería, en cuánto Sí. tiempo se va a posicionar, cuando llega, quién la transporta, de quién es la responsabilidad de almacenarlo, qué pasa si no se lo instala inmediatamente, qué pasa si hay una mora en el pago de la obligación, si son pagos de tracto sucesivo mensual o te pagan de golpe o una entrada, todo ese tipo de cosas no va a estar en una factura. Ya tiene que estar en un contrato. ¿Ya? Okay. Entonces lo primero que yo le podría sugerir a emprendedores como tú, que bien su servicio o su línea de negocio son vender bienes, es que inviertan en un contrato, que ya lo pueden utilizar de manera estandarizada. Este de aquí es para el bien tal, este de aquí es para... dependiendo también del monto que ¿Qué facturen. rama del conocimiento haces? Ingeniería en algo, creo. Ingeniería... Biomedicina. Biomedicina. ¿Y cuál es su profesión? Mi profesión, ingeniería Ajá. electrónica. Ingeniería electrónica. De repente usted podría dar un servicio mensual de mantenimiento preventivo, correctivo de equipos para hospitales, de refrigeración. Entonces usted también tiene que tener un contrato donde le paguen un fee mensual por sus servicios, donde se tiene que establecer cuántas horas va a dar sus servicios, con qué periodos va a dar su servicio, qué pasa en caso de emergencia, con cuánto tiempo de anticipación lo puede llamar, en qué caso se le configura incumplimiento, qué pasa si no le pagan, qué pasa si usted incumple, de cuántos son las multas y lo más importante, en qué ciudad va a ser demandado. Porque si la empresa es, claro, es que si la empresa, ¿qué pasa si tu empresa es del Puyo? Te vas a ir a litigar el Puyo, ¿sabes cuánto te va a cobrar un abogado solamente por viáticos y demás cosas cada vez que tenga aquí? Jamás se me había ocurrido eso, determinar en qué ciudad. Sí, mira, porque necesita un abogado. Necesita un abogado. Dios mío. Evelyn, pero... Es que ¿sabes qué pasa? Y disculpa que te interrumpa. De repente nosotros iniciamos con un emprendimiento Sí. y crecemos de una manera que no tenemos prevista. Sí, eso Ya, va a o sea, pasar. a mí me pasó, Pasado, creo que eso también ha me pasado, pasado. sí. Entonces resulta que estás ahí con tus contratitos pequeños y te sale un contratote. Y tú lo que dices, señor, el contrato, lo último que te pones a ver esos detalles que el abogado sí lo va a ver. Se suelen Ya. apurar más porque salga la factura a que eso. Ajá. O se emociona. Sí. Pero Factura y nosotros los pago. abogados somos más racionales. O sea, todos los pasamos por el filtro del derecho. Cuando alguien te dice algo, no, te está induciendo a tal cosa. como ciertos amigos por aquí. Eso Evelyn. aplica para la vida personal también. También. Te voy a llamar. Por supuesto, en la vida personal también aplica. Pero ¿cuál ámbito de la vida personal? Ahí está. Ahí te Conversado. cogió, ahí te cogió. Evelyn, Otro podcast. Evelyn, en el mundo ideal, eso sería lo extraordinario, que todos nos manejemos bajo unos acuerdos, SLA, contratos, algo que nos respalde. Sin embargo, ya es una compra-venta de un producto puntual, 1 o 2, es mínimo.
¿cómo tú también sugieres hacer acuerdos para ese tipo de negociaciones tan pequeñas? Como que productos mínimos. Sí. Ajá. Pero el Ah, mínimo no del era mínimo. producto, ¿porque es chiquito, porque es uno o por el monto? Por el monto, Sí, por la el cantidad monto. también. Monto y cantidad, porque digamos que yo efectivamente yo también voy a tocar puertas, negocio, adquiero el cliente, le vendo. Ya, entonces, dependerá mucho de la negociación. Si usted Ok. negocia de que usted entrega y le paga inmediatamente o se le tiene que pagar después. Entonces ahí tiene que fijarse en la leyenda que pone en la factura. ¿A cuántos días los pagas? Y algo muy importante, ya que le pongan la recepción a su factura, porque desde ahí empieza a correr la obligación. Porque luego, ¿qué pasa si no le pagan la factura y usted no tiene cómo demostrar que esa persona le recibió la factura? Y como no hay un contrato, entonces está en una situación de desventaja. Algo que siempre ha ocurrido, ¿verdad? O es muy consecutivo las veces que sucede, es que en los emprendedores, cuando entregan su mercadería, a pesar de que sí tienen una conversación o está respaldado por un correo, el tema de los días de crédito Un que se correo. entrega. ¿De quién es el correo? ¿Quién firma el correo? ¿Cómo pruebas que es esa persona la titular del correo? Más que todo, si no es Exacto. un correo institucional. Digamos que es un correo, ajá, y si manejas un correo institucional, ¿qué pasa con ese cliente que no cumple con los acuerdos de pago? O los tiempos de crédito. Ya, si ya definitivamente no te paga, tienes que demandar. Entonces ahí la vía que nosotros tenemos que coger como abogados dependerá del documento que sustenta la obligación. Si es una factura, si es un contrato, si es un cuasi contrato solamente verbal, pero hay otras referencias para poder probar, si es un correo electrónico, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué yo te sugiero incluso que hagas un contrato? Porque podrías poner una cláusula de notificación electrónica a determinados correos electrónicos. Entonces ya no vas a tener que andar, no te tienes que matar probando que ese correo pertenece a esa persona. Y ya puedes ir configurando ciertos incumplimientos. Y asimismo para las personas que contratan un proveedor, que también podemos estar en el caso que usted necesite un proveedor, Sí. porque usted vende a unas personas, pero alguien le tiene que vender a usted. Eso me hace bastante sentido, ¿sabes? Y en la experiencia propia me ha pasado que cuando olvido hacer esos acuerdos, esos contratos, ahí vienen los problemas y tú dices, uy, es verdad. Sin embargo, la cultura aquí de la conciencia ecuatoriana no está acostumbrado a eso. Sería lo ideal, por eso te digo, yo llego a una empresa, tengo una negociación, un interés de ambas partes, le vendo algo, me compra algo, ahí yo creo que debería ser, ¿sabes? Que manejemos bajo estos acuerdos. Es que son dos cosas. Primero, el tema de que tú tienes que invertir en ti, tienes que invertir en tu negocio. Y parte de invertir en tu negocio es poder dar protección jurídica en este caso. Y segundo, a veces los contratos se hacen con personas cercanas, conocidos, y podemos hablar muchas cosas, pero la mente es frágil y luego ahí uno pierde amistades e incluso posibles referencias a otras personas por malos entendidos. ¿Por qué? La gente se olvida. Para mí es muchísimo mejor que esté en un papel y si luego hay un inconveniente vamos a ver qué es lo que acordamos. Cierto, ya. Y se evitan muchísimos problemas. Es que sabes que también es un error muy común y creo que está un poco arraigado en la mayoría de los emprendedores, es que ven este tipo de inversiones, no lo ven como inversión, lo ven como un gasto. Ya, entonces al verlo como un gasto, ellos dicen es plata perdida. Si tú lo ves como tú lo dices, como una inversión, es algo que te va a ayudar y va a tener un fruto en un futuro, ¿no? Es que es seguridad para ambas partes, seguridad para ambas partes, también para el que está comprando tu producto o tu servicio. Si ya está respaldado en un contrato, es otra presentación que tú estás dando, ya otro nivel de seriedad. Ok. Sí, pero sabes que también, y ha pasado, en el momento en que tú emites el contrato para tu cliente, se prolonga un poco más el tema de la negociación, porque el contrato pasa a revisión Claro, también. tiene que pasar Los la juicios revisión. también se prolongan más. Así es. Cuando O sea, incumple. no, es ideal, El juicio, sí. es ideal que exista Sí, un total. contrato para que respalde tu trabajo y obviamente los acuerdos que se hayan dado en algún momento, pues hasta en una llamada por teléfono, ¿no? Y si yo, como para simplificar, se me ocurre, para resolver como tú. En la factura que uno emite puede poner las cláusulas puntuales de tiempo de entrega y todo eso y así queda respaldado. Ya. Con la firma de recepción creo que mencionaste. Hay ciertas cosas que te puede llevar en la factura, ¿no? Y por algo existen las facturas, ¿no? Sí. Un documento válido de prueba que incluso se sustenta para demandar. Pero en los detalles están los casos. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted da sus servicios y acordó que tenía que importarlos
y resulta que usted se lo entregó al cliente, o ya le llegó y habían acordado que el cliente era el que tenía que recoger eso, no lo hizo. O usted va a entregar y el cliente no le quiere recibir la mercadería porque no es del color amarillo patito que él quería y usted le trajo amarillo girasol. Ya, entonces, y todo ese gasto en la importación. No, pero ya está la factura y no me la quiere recibir, pero en cambio si hay un contrato que establece eso. Como ya saben, chicos, tienen que hacer un contrato. Pero Para que aquello, puedan- si mal no recuerdo, estoy equivocado, corrígeme si estoy equivocado. Solo el modegaje, ¿cuánto puedes pagar? No, Cosas hay importantes. otro documento que puede ser como sustentación legal, que se llama minuta. No sé si esto también serviría o no aplica en este tipo de negociaciones. Ya, minutas en palabras que podamos entender todos es el borrador de una escritura que se hace en la notaría. Ya, y ¿qué es una minuta? Recoge un acuerdo de voluntades. ¿Y qué es un contrato? No me acuerdo. Es un acuerdo de voluntades, es un vínculo jurídico que constriñe a una persona a tardar o no hacer algo, que lo plasmas ahí, las condiciones. Ok. Listo. Me parece súper chévere, Evelyn. Y yo tengo una última pregunta, no sé si tú tengas alguna otra más que hacerte. Es, nosotros como emprendedores, aparte de todas estas negociaciones que podemos protegernos con algún tipo de acuerdo, si es que nosotros estamos teniendo problemas con que nos paguen, como decía Amanda, ya, y ya nos han dicho muchas cosas, pero muy puntual, ¿qué nos recomiendas hacer para prevenir como una gestión de cobro sería ya? Claro, es que a eso voy, sea les dije y funcional. ustedes se me burlaron más o menos, que si demandas a todo el mundo, hermano. O sea, siempre va a haber una oportunidad para poder hacer un acuerdo, ya una negociación. Y también debemos atender, y esto ya no es un tema del derecho, es también de inteligencia, de cómo plantear tu estrategia. Si sabes que esa persona está teniendo problemas económicos, está siendo extorsionada y de repente no tiene para pagarte el monto que acordó, pero tiene cierto flujo, entonces tranquilamente podría funcionar un nuevo acuerdo. Entonces habría que elaborarse un nuevo documento, ¿ya? E incluso dependiendo ya del análisis jurídico del abogado, si haces acuerdo o no, porque hacer un nuevo documento es como una mini innovación. ¿Qué es una innovación? La destrucción de una obligación anterior para constituir una nueva. Entonces ya no va a haber mora, no va a haber intereses. Supongamos que ustedes ya habían establecido en el otro contrato que por cada mes de mora le pagaban $100 más, me estoy inventando. Entonces, al hacer un nuevo documento ya no entra ese tema del amor, entonces ese tema hay que analizar. Y si ya es un tema cuantioso, de repente hacer ese acuerdo en un documento con firmas de notario, reconocida por el notario, perdón. Podemos hacer también una mediación, ese tipo de cosas. ¿Por qué harías mediación? Porque un acta de mediación que recoge las voluntades de las dos personas y que también está ahí el mediador, es casi como una sentencia judicial, en el sentido de que puedes ejecutarlo directamente ante un juez y hacerlo cumplir y aplicar retenciones bancarias, incluso arrematar bienes, pero eso es otro capítulo, ¿ya? Entonces, eso para proteger lo que ustedes tienen. Y otra pregunta que... Esa que era la la última, Sí, la última. Y me preguntas si yo Sí. quería, tengo una consulta. Mira, sabes que la mayoría de emprendedores cuando están iniciando siempre se cuestionan esto de que, bueno, ¿será momento de hacerme una empresa? Y se hacen con esta cara así, ¿será momento de Sí. formalizarme como empresa? ¿A qué deberían, o sea, deberían hacerlo o no? Si siguen como persona natural funciona, ¿qué beneficios tendrían si es que se hacen empresa o no? A ver, primero el tema que tiene que pagar impuestos. Y una vez que usted tiene empresas, tiene que tener un contador fijo que no solamente se encarga de subirle las declaraciones mensuales. Usted como emprendedor a lo mucho va a tener que declarar mensualmente el IVA y por ahí anualmente el impuesto de la renta y subir ahí un formulario, y lo máximo que va a pasar es que tenga que hacer recuperación de impuestos. Pero una vez que es una empresa, ni bien la constituye, usted ya sale que tiene obligaciones pendientes con el municipio, patente municipal, permiso de funcionamiento, anexo transaccional, tienen el IVA y todo eso. Son varias declaraciones que tienen que hacer al mes, por tanto el contador le va a costar más. Además, adquiere obligaciones para la superintendencia de compañías. Anualmente tiene que presentar los balances iniciales y de finalización de cada periodo. Tiene además que sacar una cuenta bancaria donde va usted a acreditar el capital inicial.
Ya, todo ese tipo de cosas. Respecto a la imagen comercial, ya depende cómo quieran manejarse. La empresa siempre le va a dar mayor respaldo, de repente puede acceder a otros productos crediticios, te da la posibilidad de que tú no seas el único responsable, tú como el emprendedor, ¿no? El único responsable de esos ingresos, sino que puedas poner un representante legal o si tienes algún problema, dar las acciones y este tipo de cosas. Tienes la posibilidad también de adquirir socios, porque, a ver, las grandes empresas se constituyen con socios y no todos los socios empezaron siendo mejores amigos. Claro. A veces son simplemente negociaciones comerciales. Tú tienes el capital o tú tienes equipos y esto, porque para crecer a veces es importante asociarse. Entonces, la empresa te permite eso y hay diferentes modalidades de empresa. Yo puedo tener las sociedades llamadas de capital o de personas. ¿Cuáles son las capital? Sociedad anónima. ¿Ya? ¿Y por qué se dice de capital? Porque más priorizan dentro de todas sus normas de funcionamiento y constitución a el dinero y las acciones que haya, y libremente pueden entrar y salir los socios a excepción de cláusulas especiales. Pero en cambio, si usted tiene en mente una empresa familiar o una empresa donde para entrar y salir cualquier persona no lo van a poder hacer, usted ahí ya podría pensar en una compañía de responsabilidad limitada. Y finalmente, si quiere hacer todo rápido, podría ser una SAS, una sociedad de acciones simplificadas, pero habría que analizar también cuán atractivo es una SAS para que usted pueda adquirir créditos en el sistema financiero o incluso internacionalmente en el caso de tu empresa que importas y todo esto. Porque característica de la SAS, primero, de que no necesitas varios accionistas, puede ser solo con una persona, y segundo, que puedes responder solamente por el monto de tu aporte, tus acciones. ¿Qué es el aporte? Si yo constituí mi SAS con $20 y tengo una deuda de 20 millones, voy a responder por $20. Ya como accionista, ¿no? Porque bueno, el representante legal es otra cosa. Eso es como que en términos así generales para que lo tengan claro. Entonces, todo ese tipo de consideraciones hay que tener, ¿no? Evelyn, una consulta, hablando del tema del contrato, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, cierro un contrato con Nick y le voy a instalar los equipos médicos a Nick, pero mi contrato inicial, cuando inicié mi negociación, fue por 5 equipos. En el transcurso quiere 3 a 4 más. Adendum. Un adendum. Ok. No necesariamente tengo que volver a formalizar un contrato con él. O sea, un adendum recoge el pacto de voluntades como un contrato, pero se llama adendum. Ya simplemente comparecen tales personas, por existir nuevas estipulaciones de las partes, añádase lo siguiente. Lo siguiente, ya firman, felices todos. Okay, como un añadido. Un añadido que no es todo un contrato y de repente, no sé, pues como trabajan los abogados. Yo cobro por la complejidad del documento, el número de cláusulas especiales, etc. Entonces un adendum evidentemente va a tener menos que hacerte todo un nuevo contrato. Ahora, sí es algo puntual, pero si ya quieren cambiar el tipo de contrato, hacer algo diferente, ya eso es otra cosa, ¿no? Ok. Buenazo, buenazo. ¿Y cómo estamos de tiempo, chicos? Creo que ya estamos sobre la hora. Sí. Sí, ¿verdad? Uy, es que Ha pasado tan Sí, Esto rápido. Si ven que el mundo de derecho es amplio y sí. es demasiada información. Quedó como para una Sí. segunda Como parte. Y ni para siquiera tres. les he hablado de mi rama del derecho, de la que me gusta. Sí. 2, 3 partes más a partir de aquí. Con Evelyn. Sí, sí. Me queda claro que eres una pro en lo que haces, realmente muy buena, y sabes que me llega, ¿sabes? Tu vocación de servicio. En todo lo que te he escuchado en el transcurso de este podcast, eso es lo que me llevo de ti. Tu vocación es muy enfrascada en servir, mucho más allá de cuánto vas a ganar y todo, que también es importante porque tienes que darle valor a tu trabajo, indiscutiblemente, pero qué chévere que te impulse más el tener un mundo mejor, ¿no? Crear un mundo mejor, dar un granito de arena para... Y eres para una que persona eso que transmite funcione. confianza. Tú dices que un abogado no puede asegurar ganar el caso, pero yo me siento delante ¿Te sientes tuyo. seguro? Sí. Y te Se ves sabe seguro. vender, se Y yo sabe digo, vender. me va a ganar el caso. Y volvemos al punto de origen cuando nosotros hicimos nuestros podcasts, ¿verdad? En que nosotros estamos 100% vendiendo. Y Sí. ella vende solamente con que se siente. que se exprese, nada ¿Sabes más. que en un punto yo me di cuenta que era un negocio caminante? Solo yo caminando. Claro. Era, Así era es. yo mismo, no necesitaba nada Es más. parte de la marca personal. Y a veces no nos entonces, damos cuenta de eso. E indirectamente yo fui haciendo una marca personal. Así Ok. es. Ya, y chévere. como ustedes dicen, y les agradezco por la deferencia, el aprecio. Pero Un placer. me alegra mucho escuchar este tipo de comentarios, que gracias a Dios los estoy escuchando ya a menudo.
y creo que todo este trabajo que he tenido de preparación ha servido de algo y está dando ese resultado. Qué bacán. Te felicito por lo que has venido consiguiendo hasta ahora. Muchas En el mundo de los gracias. emprendiversos. Y el episodio se va a llamar Derecho Verso. El derecho El verso. derecho verso. Derecho Ese va a Verso. ser el nombre del episodio. Gracias por acompañarnos. De verdad que hemos aprendido hartísimo. Sí. Evelyn, gracias y me siento respaldada, ¿sabes por qué? Porque perteneces a nuestro círculo de amigos. Nunca te quisiera ver en el lado contrario. No, para Por nada. favor. Y esa es una distinción muy grande. Mira, yo así estando del lado contrario, igual yo soy muy limpia para litigar. Ok. O sea, a mí me enseñaron algo en la universidad. Uno comienza la contienda legal en la audiencia, tú saludas a la persona al iniciar, al abogado de la contraparte, y cuando terminas, así pierdes o ganes, saludas. O sea, yo no sé cómo esos abogados que, perdí, te saco la lengua. Te No. tuerzo, te tuerzo. O sea, eso me parece poco profesional. Claro. Y eso creo que no debería perderse. Ese que decían pacto de caballeros, no sé cómo se diga para nosotras, pero en todo caso, esa formalidad que se debe tener en los procesos y objetividad. O sea, perdiste. Es una contienda legal, se acabó. Ser buen perdedor. No gana el que más grita Cero y el que lágrimas. más show hace. No sé Sí. si ustedes han visto. Sin llorar. Sin llorar. Hay abogados que se ponen así y miran al cliente y siguen hablando. ¿Y O sea, tú qué opinas de esos abogados que se ponen todos los colores para vestir? O sea, perdón, lo tenía que decir. ¿Sabes O por sea, qué? ya estábamos acabando. Lo siento, Y perdónenme. lanzó su punto. Me la guardé. Lo que pasa es que, a ver, yo pienso que a mí más confianza me No da tomar una ahorita. persona que sea sobria al vestir. Pero hay personas que es como que quieren ser un foco, pues tú quieres que voltee y a ti te miro. Sí. Pero te miro porque digo, ¿eres abogado o eres influencer? ¿Qué eres, brother? O sea, ¿qué me quieres vender? ¿El traje? No Algo sé, está ¿no? vendiendo, O algo sea, está vendiendo. Algo está Me vendiendo. suena a alguien con un sombrero por ahí. Es que depende, eso ya creo que más allá del tema de los colores, depende del tema de tener estilo, tener clase. O sea, hay gente que por más que se ponga ropa de marca, algo no cuadra ahí. Lo dice educadamente, me llega. O sea, algo. Déjalo salir. Ya. Aunque la mona... Ya depende de estilos, pero el tema. Que el mono se vista de seda, mono Mono se queda. queda. No, pero el tema es la solvencia intelectual, ¿no? Se puede vestir como la máscara, así, del traje amarillo, lo que Ok. sea, pero si es alguien que tiene solvencia y que hace bien su defensa, y, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Pero yo en lo personal prefiero ponerme ropa negra, beige, azul, blanco. No, Por si acaso. Por si acaso lo viste por mí, me dice. No, sabes que yo quería felicitarte. En el inicio dijiste que tú te enfocaste y lo lograste en solo lograrlo. O sea, te enfocaste en solo lograrlo porque querías darle un camino hacia a tu hijo y que él sepa y se sienta orgulloso de dónde tiene que llegar, pues, Que ¿no? los niños son como ¿Cuál es su esponjas. caminar? Ajá. Tú les puedes hablar lo que sea, pero ellos ven tus Observan. acciones. Ese es tu Correcto. legado. Ese es tu legado. Entonces, que eso es mis felicitaciones para ti. Déjame decirte que lo estás logrando, lo sigues haciendo y lo estás haciendo súper bien. Me encanta. Yo te veo y siempre te he dicho que eres una mujer poderosa. Me no llega. te detengas. Y sabes qué, me llega autenticidad. Y eso no hay, es poco, escasea. Así que no, mantente. Sin bailar. Come libros. No, qué orgullo tenerte aquí con nosotros en Ay, Emprendiverso. gracias. Sí, Qué orgullo. ha sido un placer tenerte aquí, agradecerte también por darte tu tiempo y venir y conversarnos y estar aquí con nuestra comunidad de emprendedores. Agradecer también una mención honorífica a Diego Moreno, que nos ayudó con el set de esta temporada. Sí, Dieguito, fue parte de te nuestro amamos. diseñador. Fue nuestro diseñador de interiores. También a los productores que nos están ayudando actualmente, Leandro y Fernando, un agradecimiento también. Aplausos Se unen para al equipo de ellos. Emprendiverso. El equipo de Emprendiversos. Sí. Y también tenemos un aliado, Radio Yes. Nos van a poder escuchar en esta radio digital. Va a ser retransmitido nuestro programa y también lo van a conocer un poco a través de nuestras redes sociales. Y así concluyen nuestras cuñas publicitarias. Cuñas publicitarias. Evelyn, ¿cómo te puede encontrar nuestra comunidad si requiere algún asesoramiento de tu parte? Ah, ya, ok, con mucho gusto. Me pueden encontrar en Instagram como abogada Evelyn Logor, con Y. Perfecto, Sí. perfecto. Igual, ¿quieres que dejemos tu número de teléfono por ahí, tu contacto? Pueden contactarme con Instagram y directamente les voy a Dale, ver. buenazo. Ok, sí. Listo, Muy bien, muy bien. Gracias nuevamente, Evelyn.
Y este es el episodio Derecho Verso. Derecho Verso. Agradecerles a todos y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Chao, bye.